Hoy sería nuestra quinta enseñanza. Estamos hablando acerca de la edificación de la iglesia. Como para hacer un recuento, el primer día estuvimos hablando del fundamento de los apóstoles, que nosotros debemos edificar la iglesia sobre el fundamento que han dejado los apóstoles en el Nuevo Testamento. El segundo día vimos acerca de quiénes componían la iglesia. Hablamos de la membresía de la iglesia, quién era el cuerpo de Cristo según las Escrituras y la unidad que deberíamos tener como cristianos en torno a ese cuerpo. El tercer día estuvimos hablando un poco de la visión celestial y la manera como la visión debe gobernar la edificación en la casa de Dios. El día de ayer vimos cuál fue la forma que tomaron las iglesias del Nuevo Testamento. Especialmente hablábamos cómo Dios mostró, nos dejó en las Escrituras, cómo cada iglesia ocupaba el territorio de cada ciudad, de cada pueblo donde los cristianos se convertían. Y ya comenzamos a entrar, como les decía ayer, en asuntos ya más claros en relación a la edificación de la iglesia. Hoy vamos a hablar especialmente cómo se formaron estas iglesias, el lugar de oración o de reunión, de culto que tenían estas iglesias y la relación que tuvieron estas iglesias con el Estado. Entonces entramos ya en asuntos un poco más complejos, pero vamos a estar en el mismo espíritu. Yo sé que algunos hermanos conocen las cosas porque algunos ya han estado hablando de esto, tal vez alguna literatura han estado considerando estos asuntos, pero es bueno que a través de la exposición pues, de la palabra podamos verlo juntos, amén. Como les decía el día de ayer, ojalá lo podamos leer con un espíritu sencillo, leyendo claramente y viéndolo en las escrituras, ¿sí? Que de alguna manera eso nos va a dar la capacidad de poder aceptar las cosas que Dios dejó escritas de la mejor manera. El Señor Jesús le enseñaba a sus discípulos que tenían que hacerse como niños. Y un niño es como una hoja en blanco sobre la cual se debe escribir. Y a veces para aprender los asuntos de Dios debemos despojarnos de ciertas cosas y hacernos como niños, enseñables, moldeables. Amén. ¿Se acuerdan del odre viejo y del odre nuevo? Acuérdense, hermano, que cuando el odre se vuelve viejo no tiene la capacidad de resistir el vino nuevo. Y eso puede ser muy perjudicial para la vida de un creyente y también para la vida de un grupo de cristianos o una asamblea, una iglesia local, como lo decíamos ayer. Entonces, bueno, la pregunta, ayer definíamos un poco lo que era una iglesia local. Decíamos que una iglesia local, bíblicamente hablando, es la reunión de los santos en un lugar para adoración, comunión, oración, edificación mutua, donde el pueblo de Dios está junto en un lugar determinado. Los creyentes que están en determinada ciudad, pueblo, municipio, forman la iglesia de Dios en ese lugar. Pero ¿cómo surgieron estas iglesias bíblicas del Nuevo Testamento? Entonces vamos a ver eso en el libro de Hechos. Usted pudiera leer todo el libro de Hechos, yo lo hice prácticamente hoy, y va a ver el mismo principio. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de resaltar ciertos asuntos, porque no tenemos todo el tiempo para leer juntos el libro de Hechos, que sería muy edificante, pero sí por lo menos ver la manera como surgieron las iglesias del Nuevo Testamento. El método, aunque no hay un método claramente revelado, sí vemos una manera que Dios usó para que las iglesias surgieran en cada ciudad donde iban los apóstoles o donde vivían los hombres, los apóstoles, en este caso Jerusalén. Entonces, bueno, antes de ver el asunto en las escrituras, piense usted, cuando se llega a una ciudad, se va a levantar una obra, ¿qué se necesita para una iglesia? En nuestros días, ¿qué se necesita? Entonces nosotros comenzamos a pensar, no, necesitamos tal vez conseguir un lugar, tal vez necesitamos un pastor y un grupo de alabanza. Y si tenemos eso, ya tenemos una iglesia. Pero vamos a ver cómo surgieron las iglesias del Nuevo Testamento, sin llegar a negar que las iglesias también necesitan pastores, sin llegar a negar que la iglesia también necesita ciertas cosas. Pero vamos a ver cómo surgieron las iglesias neotestamentarias. Hechos 2 es el capítulo donde nos habla de que los hermanos, los apóstoles están en Jerusalén orando en el día de Pentecostés y sucede algo. Ellos comienzan a hablar en lenguas, la gente piensa que ellos están borrachos, Pedro dice que ellos no están borrachos y Pedro comienza a citar una gran cantidad de profecías del Antiguo Testamento mostrando que lo que ellos estaban viviendo era el cumplimiento de grandes profecías.
el tiempo del Mesías ya había llegado y ese Mesías, estos judíos lo habían crucificado y por medio de la predicación de Pedro, ¿qué sucede? Hay arrepentimiento y fe. Entonces en el verso 40 dice, después de la predicación de Pedro, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta generación perversa. Así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Lo mismo sucedió ahí en Hechos 4, verso 4. Ya es el caso cuando Pedro y Juan, yendo al templo a orar, se encuentran con el cojo, sanan al cojo. A través de los milagros, la gente queda impactada. Eso abre las puertas para que ellos prediquen el evangelio. Al predicar el evangelio ellos son arrestados, pero el fruto de la predicación del evangelio, dice ahí en el verso 4, es este: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Entonces, aunque nosotros, bueno, leámoslo ahora otro pasaje ahí mismo en Hechos 1, 8, verso 1. Antes de sacar algunas conclusiones, Hechos 8, verso 1. Después de la muerte de Esteban dice que, y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Ahí aparece el primer término o la primera frase del libro de Hechos donde se refiere a los santos de Jerusalén como la iglesia que estaba en Jerusalén. Entonces, aunque no hay una explicación muy clara cómo se formó la iglesia en Jerusalén, es claro que la referencia a la iglesia en Jerusalén de Hechos 8 hace referencia a todos esos hombres que venían convirtiéndose por la predicación de los apóstoles. Primero en Pentecostés y después por la sanación del cojo. Además, había un tremendo avivamiento en Jerusalén y mucha gente se estaba convirtiendo. Entonces, en Hechos 8 aparece el término la iglesia en Jerusalén. Entonces, aunque no tenemos una explicación muy clara cómo se formó la iglesia en Jerusalén, o porque esos términos se usan hoy en día, se instituyó la iglesia en Jerusalén, lo que sí sabemos es que una vez se convertían personas en un lugar, esas personas llegaban a ser la iglesia en ese lugar. ¿Sí me hago entender? O sea, aunque no hubo una forma, lo que nos muestra las escrituras es que una vez se predicaba el evangelio, las personas se convertían, esas personas llegaban a ser la iglesia en ese lugar. No solo lo que nos muestra Hechos en la ciudad de Jerusalén. Por ejemplo, si usted mira más adelante otra iglesia que llegó a ser muy importante, la iglesia en Antioquía, sucedió de la misma manera. Hechos 11, verso 19. Entonces buenas noches. Entonces todos estos pasajes nos muestran que la iglesia se forma de la predicación del evangelio. Una vez se predica el evangelio y los hombres se convierten, surge la iglesia en ese determinado lugar. Mire cómo dice Hechos 11, verso 19. Acuérdense que ahí la persecución por el asunto de Esteban. La iglesia en Jerusalén es dispersa. Algunos bajan a Samaria, Felipe baja a Samaria, predica en Samaria, se convierten los samaritanos, surge la iglesia en Samaria. Pero hubo otros de los que fueron perseguidos que salieron mucho más lejos. De esto se va a hablar acá. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces, la misma manera, llegaron los que habían sido esparcidos, comenzaron a predicar el evangelio aún entre los griegos,
Y los hombres comenzaron a creer. Inmediatamente estos hombres comienzan a creer. Mira lo que sucede. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y mira lo que dice ahí en el verso 26. Y se congregaron Pablo, Bernabé, allí todo un año con la iglesia. Mira cómo el mismo discurso sigue. Una vez estos hombres llegan, la gente se convierte, llega Bernabé, Pablo, y ya la misma escritura llama a este grupo de convertidos la iglesia. Entonces estos pasajes y todo el libro de Hechos nos muestra que las iglesias locales se formaban por la predicación del evangelio. Una vez ellos creían este evangelio y se convertían a Cristo, llegaban a ser la iglesia en ese lugar. ¿Sí? Eso es lo que encontramos en las Escrituras. También eso sucede en la iglesia de Éfeso. La Biblia dice que por 2 o 3 testigos. Miremos un testigo en Hechos 19, verso 1. Ahora ya vemos a Pablo en sus viajes misioneros. Vemos que Pablo, el Señor lo dirige a llegar a la ciudad de Éfeso. Mira lo que sucedió allí, Hechos 19, verso 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, eran unas personas que de alguna manera habían escuchado algo acerca del ministerio de Juan. No habían escuchado acerca de Cristo, la obra de Cristo, la promesa del Espíritu Santo. Entonces les dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. ¿Qué estaba haciendo Juan? Evangelizándolos. Cuando oyeron esto, ciertamente creyeron, y como dice el pasaje, fueron bautizados en el nombre de Jesús. En el verso 7 nos dice que eran por todos unos 12 hombres. Mira lo que siguió sucediendo. La obra no acabó ahí. Pablo siguió predicando el evangelio, pero ya en otro ambiente. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos. Y mira esta frase: y separó a los discípulos. Entonces, una vez Pablo entra a la sinagoga, predica 3 meses. Los judíos llega un momento donde resisten, porque ¿se acuerdan del odre viejo? El odre viejo no pudo contener el nuevo evangelio. Entonces hay un cisma en la sinagoga. Algunos creyeron, otros no creyeron. Entonces Pablo coge y aparta a los que creyeron, los junta, como leíamos el nombre eclesia, coge a los que son llamados y los saca fuera de la sinagoga, y ahí surge la iglesia en Éfeso. Y Pablo tiene un ministerio muy interesante en Éfeso. Dura enseñando 2 años, como dice ahí. Después alquila una escuela, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Hechos 20:17 nos dice que, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar los ancianos de la iglesia, refiriéndose a la iglesia de la cual estamos leyendo, la iglesia de Éfeso. Entonces, ¿qué nos muestran toda esta serie de pasajes, hermanos? El asunto es muy sencillo. Las iglesias del Nuevo Testamento surgieron por la predicación del Evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué necesitamos para que Dios levante una iglesia en un lugar? Que personas que creen, conocen el Evangelio, lleguen a ese lugar
prediquen el Evangelio, y si hay personas que creen y siguen el Evangelio en ese lugar, ya esas personas pueden ser consideradas la iglesia de Dios en ese lugar. A la luz del Nuevo Testamento, esa es la manera como se formaban las iglesias neotestamentarias. Muchas de estas iglesias pudieron tener el acompañamiento de hombres como Pablo, de la iglesia de Éfeso, por 2 años. La iglesia de Antioquía tuvo el acompañamiento de Pedro, de Bernabé y de Pablo 1 año. Jerusalén tenía a los apóstoles, pero tú puedes llegar a leer otras iglesias como Iconio, Listra, Derbe, donde Pablo llegaba, se convertían los hermanos y a Pablo de una vez lo perseguían. Y por causa de la persecución Pablo salía, pero la iglesia quedaba. Y después Pablo pasa por esos lugares y ya no llama al grupo los discípulos, sino la iglesia en Listra, la iglesia en Derbe, la iglesia en Iconio. ¿Por qué? Porque bíblicamente, como decíamos el segundo día, la membresía de la iglesia es compuesta por todos los que han sido sellados por el Espíritu Santo. Ahora, la pregunta, porque como les decía en estos días ya comenzamos a entrar a los asuntos más prácticos que encontramos acerca de la iglesia en las Escrituras. Una vez se formaban estas iglesias neotestamentarias, ¿cómo era el lugar en el cual ellas se reunían para adorar, para tener comunión y para adorar a Dios? Bíblicamente, ¿qué nos muestra las Escrituras acerca de los lugares que usaron los cristianos para el culto a Dios? Entonces, tenemos varios pasajes que también nos hablan del asunto. Por ejemplo, en Hechos 2, verso 46, así como en Hechos 5, verso 42, se nos muestra que la iglesia en Jerusalén adoptó 2 formas de reunión. Mira cómo lo dice. Ahí en el 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Lo mismo dice Hechos 5:42, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. En estos días vamos a estar hablando en qué perseveraban estas iglesias. Hoy simplemente estamos hablando cómo se formaron y en qué o dónde y ahora dónde se reunían. Los 2 pasajes nos dice que la iglesia en Jerusalén en sus primeros años usaba del templo y también usaba de las casas de los hermanos. Más adelante, desde el capítulo 6 en adelante, no hay ninguna mención de que ellos vuelvan a usar el templo, porque es lógico que en el capítulo 6 comienza la persecución contra Esteban y contra la iglesia, entonces por ende ya no pudieran volver al templo. Porque imagínate que esta congregación era una congregación de 8,000 hermanos, 3,000 en una predicación, 5,000 en otro, y a veces dice que solo hombres. Eran muchos hermanos, entonces en la época el templo tenía ciertos salones de oración que la gente acostumbraba a usar, y la iglesia parece ser que los acostumbró a usar en sus primeros años. Y además las casas de los hermanos. Pero a raíz de la persecución, ese odre viejo no pudo contener a los santos. Antes los persiguió. Pero mira lo que dice un hermano. Yo quería citar a un hermano porque no quisiera que atribuirme estas palabras a mí. El hermano Andrew Strong, hablando en un libro que él tiene que se llama Los secretos de la iglesia temprana, él habla un poco de los lugares de reunión cristianos de la iglesia en los primeros siglos. Y él trata un poco el asunto de los templos, porque a diferencia de la iglesia en nuestros días, la iglesia de los primeros siglos no adoptó los templos como un lugar de reunión. Y el hermano, citando a algunos historiadores o algunos teólogos, dice esto. Dice, el hermano Minucio Félix, que es un hermano más o menos del siglo 200, un apologista cristiano, él decía, no tenemos templos ni altares. Esta declaración es de él. Y toda la evidencia histórica apoya que fue una argumentación veraz. Por lo menos
durante los 2 primeros siglos completos de la era cristiana, no existieron edificios de iglesias cristianas. El hermano Ernest Losley, él dice, cuando la iglesia era muy joven no tenía edificios. Empecemos con este dato sorprendente. El hecho de que la iglesia no tenía edificios es la diferencia más notable entre la iglesia temprana y la iglesia actual. En la mente de la gente de hoy, iglesia significa primeramente edificio, pero la iglesia temprana no poseía edificios. Y mira lo que dice el hermano, y llevó a cabo su trabajo por muchos años sin construir locales. Ernest Losley. Ahora el hermano Howard Snyder, él dice, el periodo de mayor vitalidad y crecimiento de la iglesia fue durante los 2 primeros siglos. En otras palabras, la iglesia crecía más rápidamente mientras no tenía la ayuda o el obstáculo de edificios. Y eso es históricamente muy cierto. Cuando la iglesia no tenía edificios, fue la iglesia más poderosa, fue la iglesia más influyente y fue la iglesia que conquistó más el mundo en más corto tiempo y con mayor eficacia. Eso no lo está diciendo los hermanos, es un hecho histórico. Dice el hermano que cita a estos autores en su libro. ¿No es esto notable? Estamos en el siglo XXI todavía invirtiendo tanto dinero y esfuerzo en nuestros edificios y este concepto ni siquiera está en la Biblia. ¿No les parece a usted algo tremendo? Pablo no llegaba a Antioquía a decir, hermanos, ustedes que se han reconvertido, vamos a recoger una ofrenda porque vamos a levantar la iglesia. No, eso no existía, hermanos. Eso existe en nuestra época. Tal punto que si tú encuentras un lugar de cristianos reunidos en el nombre de Jesús, pero no tienen templo, no son iglesia. Para muchos son una secta. Porque iglesia en nuestros días es un salón. Y tú vas que encuentras salones hechos en oro, donde el letrero de fuera dice Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y es una secta. Y tiene nombre de que vive, pero está muerta. Y predican puras herejías, los mormones. Templos hechos en oro. Pero están muertos en su doctrina y en su práctica. Por eso les decía, hermanos, que ojalá pueda leer la Biblia usted con sencillez. ¿Sí? Porque lo que estamos haciendo es leyendo la palabra. Acuérdese de la visión celestial. Porque alguno podría decir, no, pero es que pongámonos de acuerdo y hagamos esto y hagamos esto. ¿Se acuerdan el caso de David? Y tal vez nos damos cuenta que Dios no lo había dicho así. Entonces, ¿cuál fue el modelo que predominó? No hubo un modelo que predominó, pero sí encontramos en las Escrituras que los cristianos trataron de hacerlo lo más sencillamente, a tal punto que esto no llegara a ser una carga ni un problema para la expansión del Evangelio. Por ejemplo, leíamos la situación de Pablo ahí en Éfeso, Hechos 19, volvamos a ese pasaje. Dice en el verso 9 que cuando se endurecieron los judíos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Mira dónde se juntó. Él iba a la sinagoga, como los de la sinagoga no lo recibieron, Pablo toma a los cristianos, los aparta de los judíos, porque esa es la iglesia, los que son separados, los que son llamados aparte para Cristo. Y dice que discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces Pablo sale de la sinagoga, los hermanos que se han convertido necesitan un lugar para reunir y al lado de la sinagoga hay una escuela. Entonces comienzan a reunirse los cristianos en esa escuela y Pablo a enseñar regularmente por 2 años. Pero no solo en esa escuela, sino también asimismo como hacían en Jerusalén. La Escritura nos dice ahí en Hechos 20, verso 20, Pablo hablando de su ministerio en Éfeso, que de qué manera también practicaban los cristianos en Éfeso. Y dice, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente
Pues se está refiriendo posiblemente a su ministerio en la escuela, o también puede estar refiriéndose a su ministerio en la sinagoga, abierto a otras personas, pero también dice, y por las casas. Más adelante en Hechos 20, verso 30, Pablo en su ministerio en Roma también nos muestra que la manera que encontró Pablo en Roma para que él pudiera seguir predicando fue la siguiente. Dice ahí Hechos 28, verso 30, al final del libro de Hechos. Hechos 28, verso 30. Dice, y permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Entonces, ¿qué vemos en estos pasajes? Pablo, como la iglesia en Jerusalén, como la iglesia en Éfeso y en otros lugares, como vamos a leer ahorita, ¿qué usaron? La manera más práctica en la que estos hombres tomaron para reunirse, el lugar para reunirse eran, en este caso, Pablo había hecho en Éfeso una escuela, en este caso una casa alquilada, y en otros pasajes del Nuevo Testamento nos mostraban que ya no era una casa alquilada, sino en algunos lugares la casa de algunos hermanos. Por ejemplo, 1 Corintios 16, verso 19. Esto es bueno que usted lo lea, hermano, porque usted va a tener como ahí en las escrituras el testimonio, las escrituras mismas de cómo era el asunto. 16, 19. Es bueno que usted también lea, mueva la Biblia para que se despierte, se refresque, se dé aire, no se duerma. 16, 19. Dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Según lo que estamos diciendo, no era que en la iglesia de Aquila y Priscila había una iglesia y en la casa del otro hermano había otra iglesia, no. Se sobreentiende que la iglesia de Roma, si es posiblemente la referencia a la que se hace Pablo, se reunía en la casa de esta familia, de Aquila y Priscila. Entonces a veces en algunas ciudades los hermanos optaban por conseguir un lugar como la escuela Trajano. En otros lugares los hermanos alquilaban una casa más adecuada para la reunión. En otros lugares los hermanos se reunían en la casa de alguna familia que abría su casa a los demás santos de ese lugar. Colosenses 4:15 también nos dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. ¿Sí lo ve? No solo eso, porque la Biblia dice que por boca de 2 o 3 testigos. Ya este sería como el cuarto. Filemón 1, verso 2. Filemón 1, verso 2. En el saludo de la epístola de Pablo a Filemón, mire cómo él dice, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. O sea que la iglesia a la que es Pablo, o sea que Filemón, al que escribe Pablo, él abría su casa para que los cristianos se reunieran como iglesia en su casa. Para nosotros es extraño, hermanos. Yo sé que este lenguaje para muchos hoy en día es extraño, pero fue la sencillez que adoptó la iglesia cristiana en su manera de reunirse. Y como citábamos al hermano ahorita en su libro, esta sencillez hizo el evangelio mucho más efectivo y práctico en su expansión. Piensen esto. Se nos dice en 1 Corintios que la iglesia no eran los más nobles, sino que a veces eran lo vil, lo pobre, lo débil, lo menospreciado. Piensen lo decoroso que es Dios. Dios no puso la carga sobre los hermanos ni la preocupación de edificar grandes lugares de culto, sino que Él permitió que
donde se convirtieran unos 5, o 10, o 15, o 20, de la manera más sencilla. Ellos se pudieran reunir juntos en el lugar más sencillo y poderles llevar allí la palabra, el evangelio, y que ellos aprendieran a conocer a Dios sin necesidad de asuntos que, en vez de ser necesitarios o prioridades, se iban a volver una carga. ¿Cuántos, hermanos? Póngase a pensar esto. Yo conozco muchos. ¿Cuántos lugares donde domingo a domingo el tema de la predicación es: estamos recogiendo fondos para el templo? Pro templo. La iglesia en el primer siglo no tenía ese problema. Pablo no tenía ese problema. Los hermanos no tenían ese problema. Y no solo ese problema, porque en última se vuelve un problema. Si yo me pongo a pensar, yo tengo familiares que son pastores, queridos, y escuchar hablar a mi familiar y decirme: hermano, estamos preocupados porque no sabemos cómo este mes vamos a pagar esto y esto. Y entonces comienzan los hermanos en la preocupación de comenzar a pagar esto y esto, a generar un tipo de doctrinas donde cada domingo tienen que esculcarle el bolsillo a los cristianos por la preocupación de pagar hipotecas, arriendos, cuando muchas veces no hay necesidad. Y no solo eso, el conflicto que genera los intereses cuando la iglesia comienza a adquirir ciertos inmuebles y comienza a haber problemas en ella por razón de eso. Hermanos, me aburrí de las reuniones de liderazgo, porque la pelea era: ¿esto es de nosotros o de quién es? ¿A nombre de quién va a quedar esto? ¿Quiénes van a aparecer en las escrituras? Iglesias que se dividen por eso. ¿Por quién se va a quedar con el pedazo de salón que han edificado? Se va un pastor, se pelea con el otro, y todo por algo que no debería tener importancia entre nosotros. En cambio, mira el espíritu del Nuevo Testamento. Los hermanos eran movidos a practicar el amor cristiano, abriendo sus casas a los otros cristianos. ¿Usted ha escuchado esta palabra en el Nuevo Testamento? Hospitalidad. Eso es amor cristiano. Imagínate un grupo. El Señor enseñaba a sus hijos a recibir a sus hermanos en sus casas, a comer juntos, a que el ambiente de la fe fuera un ambiente familiar, libre de esas estructuras religiosas que alejaban a veces a los hombres de Dios y los llevaban a la superstición. Porque eso es lo que ha pasado en gran parte aún del pueblo cristiano. Los cristianos generan un ambiente supersticioso cuando se enfatiza el lugar del culto como el lugar sagrado. Entonces, niños, hagan silencio que vamos a entrar a la iglesia. Todo comienza solemne cuando entramos al salón. Cuando le dice Pablo a los Corintios: ¿acaso no sabéis que vosotros sois el templo de Dios? O sea, la solemnidad y el temor es cuando yo me levanto, cuando yo camino, en lo que yo pienso, en lo que yo hago con mi cuerpo, porque este es el templo de Dios. Mira cómo Pablo lo dice ahí en Hechos. Hechos 17, verso 22. Además, el cristianismo en la casa de los hermanos, entrando a los ambientes familiares, nos libra de hipocresía, nos libra de falsos cristianos, porque cuando yo entro a la casa de los hermanos, yo sé cómo es el hermano con la esposa, yo sé cómo es el hermano con sus hijos, yo sé si el hermano es un hombre santo, es un hombre sin vergüenza, o si es el que sé todo. Sé todo. Pero ese cristianismo donde usted no puede entrar a la casa del pastor, usted no sabe cómo vive el hombre, qué dinero maneja, qué dinero no maneja, cómo se comportan sus hijos. Ese cristianismo promueve a veces una fachada que a veces en la práctica no es real. ¿Sí? En cambio, la vida de familia, la iglesia, en la sencillez, va haciendo las cosas reales. Hechos 17,
verso 22. Además, póngase a pensar esto antes de leer el pasaje. Es que quiero que pensemos por qué son las razones de Dios. Imagínense una iglesia que era perseguida, con salón. ¿A dónde van a llegar los perseguidores? ¿Cómo iba a prosperar una iglesia perseguida con templos, hermano? A mí me dio tristeza escuchar el testimonio de los hermanos en Chiapas, en México, que son perseguidos por los indígenas de las mismas tribus de ellos. La hermanita, nos destruyeron la iglesia. Pues cómo no la van a destruir si saben dónde está y todo. Pero Dios nos va a permitir levantar otro templo. Entonces levantaban otro templo y se lo volvían a quemar. Porque lo que es madera, heno y hojarasca, lo queman los hombres. Pero la verdadera iglesia de Dios no la pueden quemar. Porque ¿saben qué pasaba cuando sucedía eso? Cuando quemaban a un cristiano en el segundo siglo, primer siglo, se convertía en 100 más. Pero entonces a veces sufrimos por los lugares de culto, como si estuvieran destruyendo la iglesia, porque nos quitaban el salón de reunión. No, hermanos. No. La iglesia en el Nuevo Testamento eran los hermanos. Y se nota que ellos no tuvieron ningún interés, porque no edificaron ningún templo, hermano. No solo en las escrituras, sino casi hasta el tercer. ¿Saben cuándo los cristianos llegaron a tener lugares de culto, como los que conocemos hoy en día? Una vez Constantino se convierte al cristianismo, saca el paganismo de Roma, vuelve el cristianismo la religión oficial, saca los cultos a los paganos, saca a los adoradores de los paganos de los templos e introduce a los cristianos a los templos que tenían los paganos. Y la iglesia se vuelve la iglesia oficial de Roma. Pero eso fue la base de lo que hoy conocemos como la iglesia, no se puede llamar iglesia, como la religión católica romana. ¿Sí? Cuando el cristianismo se oficializó y adoptó los lugares de culto pagano. Porque aunque oficializaron el cristianismo llegó, pero no sacó el paganismo, sino se mezcló, una cosa horrible, ¿no? Tal manera que ya no adoraban a Júpiter ni a todos los ídolos paganos, sino les cambiaron los nombres por Pedro, María. Es una mezcolanza de las fiestas. Cualquiera que conozca la historia sabe que eso fue algo perjudicial para la iglesia. La iglesia era mucho más viva y poderosa cuando era perseguida y estigmatizada que cuando llegó a ser la religión oficial del imperio. Comenzó la época de oscuridad en la iglesia que duró casi 12 siglos, donde se perdió prácticamente el testimonio de Dios en la tierra, hasta que Dios le hizo la reforma, que comenzó a restaurar muchas cosas de eso que se perdió en la historia de la iglesia. Entonces mire lo que Pablo dice ahí cuando él llega a Atenas, dice en el verso 22, Hechos 17, verso 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque ¿qué pasaba con los hombres atenienses? Y no solo con los atenienses, con cualquier religión. La superstición y la religiosidad lleva a los hombres a perder de vista a Dios y en un espíritu supersticioso e idólatra adorar otras cosas. Por ejemplo, los lugares de culto. Hay gente que no tiene temor de Dios, pero el lugar de culto es sagrado. ¿Sí? La iglesia de Chiquinquirá, para la gente es algo sagrado. Y Dios evitó que su iglesia cayera en ese tipo de superstición, evitando que ellos edificaran templos. Porque eso le pasó a la iglesia cuando entró a esa práctica. Dice, porque pasando, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios. ¿Qué hizo Pablo? Edificó uno al lado de ellos que decía iglesia cristiana, ¿no? Hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. O sea, ellos hicieron santuarios para todo. Y como había un Dios que se dan cuenta que con todos los dioses no, aquí falta algo. Entonces hacían a uno que no tenía
nombre y no conocían. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Uy, mire esa frase. No habita en templos hechos por manos humanas. ¿Qué hacen los templos? Como lo viene diciendo Pablo, los santuarios. Hacen a los hombres religiosos y muchas veces supersticiosos. Están que, esto es muy común, va la persona caminando así como medio deshilachada, pero cuando entra al templo hay una transformación. Hasta para vestirse usted, ir al lugar santuario, usted se viste de cierta manera. Y eso en la Biblia es religiosidad. La Biblia habla de que nosotros debemos ser cristianos en toda nuestra manera de vivir. Y la Biblia nos dice que ni edificaron templos, ni podemos llegar a pensar que Dios habita en templos hechos por manos de hombres. Es claro, hermanos, que si nosotros tenemos un grupo de hermanos, una iglesia en cierto lugar, donde la casa de los hermanos ya no es suficiente, tal vez tenemos que alquilar un lugar, como hizo Pablo. Pero ese no es el templo, ni es el santuario. Simplemente es el lugar donde la iglesia se congrega a adorar el nombre de Jesús. Y lo importante no es el lugar, somos nosotros. Vosotros sois piedras vivas, casa espiritual, edificio de Dios, templo del Dios vivo. Entonces los cristianos en el primer siglo adoptaban la mejor manera. Había lugares donde se tenían que reunir en las catatumbas. ¿Se han leído libros como El mártir de las catatumbas? Cristianos que eran tan perseguidos que el lugar de culto eran los cementerios. O no hace mucho, ustedes han oído hablar de John Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino, en Inglaterra. Cristianos perseguidos por la iglesia oficial de Inglaterra. ¿Cuál era su lugar de culto? Los parques. Cuando llegaba la policía siempre tenían un ponqué. ¿Qué están haciendo? Celebrando el cumpleaños de tal. No podían reunirse a orar en el nombre de Jesús. La China, debajo de puentes. Rusia comunista. ¿Cómo se reunían los hermanos? Secretamente. La iglesia no ha necesitado templos para hacer la iglesia de Cristo en un lugar. Aunque a veces use escuelas, casas, nunca fue la prioridad para los santos ese asunto. Esto es una bomba, ¿cierto, hermanos? Porque tal vez a ustedes los ven reunidos así, muchos van a pensar que eso es raro, porque no tienen el letrero afuera. ¿Cómo se llamarán? Porque no tienen templo. Y uno se siente hasta, oiga, sí, porque no tenemos templo. Estamos quedados, hermano. Porque la sencillez de los primeros cristianos la hemos perdido. Ahora, si es la casa de un hermano o un lugar de culto donde nos reunimos, un lugar de reunión de los hermanos, ¿cómo debería ser el asunto? Vamos a leer un pasaje por lo menos, que quiero decir algunas cosas antes de avanzar al siguiente asunto. Mateo 10, verso 11. Bueno, ya son palabras del mismo Señor Jesús a sus apóstoles. Dice, cuando ellos fueran a predicar, a levantar las iglesias que iban a fundar por las diferentes ciudades, dice, Mateo 10, verso 11, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informados, mira esta frase, y si bien es cierto para el lugar donde van a posar los que han de predicar la palabra, esto que vamos a leer es muy cierto para el lugar de la reunión de las iglesias o de la iglesia en el lugar. Informados quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis.
¿De qué está hablando el Señor? Si entre los hermanos, bueno, en el caso cuando los hermanos mismos ofrecen la casa, como sucedía con Aquila y Priscila, otros hermanos del Nuevo Testamento, abren su casa para hacer las reuniones, ¿qué debería considerar la iglesia en ese lugar, o los hermanos en ese lugar? Que la casa sea digna. ¿Qué quiere decir? Que los hermanos que abren la casa para la reunión no estén asociados a nada que traiga tropiezo al testimonio de Jesús. ¿Cómo así? ¿Cómo es esto en la práctica? Por ejemplo, nosotros visitábamos una iglesia en una ciudad donde el hermano que abría las puertas para las reuniones de la iglesia, las puertas de su casa, una casa amplia, sus hijos eran medio bandidos. Pero así solo medio bandidos. Uno los veía y daban susto los muchachos. ¿Qué pasa? Que si la demás gente saben que ahí se reúnen cristianos a orar a Dios, pero el hermano no tiene un buen testimonio familiar, eso trae descrédito a la iglesia, al testimonio de la iglesia. Entonces en ese caso la iglesia debe considerar los hermanos, no solo que abran sus casas, sino que la casa sea digna, o sea que sean cristianos de buen testimonio. A nosotros una vez nos pasó, hermanos, llegamos a una ciudad, nos invitaron a predicar la palabra, estábamos acompañando una iglesia, compartiendo la palabra, y el lugar donde nos hospedaban, el hermano pues muy querido, pero el hermano estaba viviendo en fornicación con una mujer. Hermano, y al otro día nos invitan a la reunión y me dicen, hermano, pase a compartir la palabra. Yo me voy a compartir la palabra y quedé como mudo, no podía hablar. No me salían palabras y yo con una vergüenza delante de los hermanos porque no podía predicar. Y con una sensación de que debía callar. No pude hablar, no pude predicar ese día. Y yo después le oraba al Señor porque no había permitido que tuviéramos una reunión y porque permitíamos que predicara acá la palabra. Pues nosotros no sabíamos la situación del hermano que abría la casa. Cuando entendimos, nos dimos cuenta que el Señor no nos quería hacer participantes de ciertos pecados. Entonces, la casa debe ser una casa digna, de cristianos que tengan buen testimonio, que su vida no esté asociada a cosas que traigan descrédito al nombre de Jesús. Hay que informarnos. Y si no hay un hermano que tenga un buen testimonio, pues tocará alquilar una casa alquilada o algo, pero lo ideal es que los hermanos que abren la casa para las reuniones de la iglesia sean cristianos de buen testimonio. Que sea un lugar digno. ¿Sabe? No que sea un santuario, pero que los que abren la casa sean santos. Amén. Y al entrar en la casa saludarle. Y si la casa fuere digna, o sea, hay casas que son dignas. ¿Sí? Si la casa no es digna, hay que enseñar a los hermanos a que se santifiquen, pongan en orden sus vidas, para que ellos puedan servir a la casa de Dios. Pero se ha de escoger casas dignas. Vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Hermanos, es una bendición abrir nuestros hogares a la iglesia del Señor. En el Antiguo Testamento, donde posaba el arca, Dios prosperaba. Cuando recibimos a uno pequeño, a un hermano en nuestra casa, estamos recibiendo al Señor mismo. Es una bendición. La vida de iglesia, la vida sencilla, donde somos una familia, donde los hermanos están en nuestra casa, nosotros en la de ellos, es una vida como la vida de iglesia del Nuevo Testamento. ¿Sí? Nos conocemos, nos amamos, conocemos las circunstancias, sobrellevamos las cargas juntos, oramos los unos por los otros, nuestros hijos se vuelven hermanos y amigos de los hijos de nuestros hermanos y comienza a haber un ambiente de familiaridad que debe primar en la iglesia del Señor. Amén. Eso es lo que muestran las Escrituras. Ahora, para ir terminando, la iglesia y su relación con el Estado. Este asunto sí que es conflictivo en muchos lugares, ¿no? Pero sentí que no podía pasarlo aprovechando los temas que estamos tratando. Primera de Pedro 2, verso 13. Primera de Pedro 2, verso 13. En nuestros días se entiende en general y podemos
considerar el asunto, un asunto de conciencia, pero un asunto de conciencia muy peligroso que los hermanos deben considerar. Nosotros lo hemos considerado, no solo nosotros, hermanos, en muchos países que están viviendo una vida sencilla de iglesia, una vida normal de iglesia, lo han considerado. Es el asunto del sometimiento de la iglesia al Estado, especialmente asuntos como personería jurídica o ciertas otras cosas que en nuestros días son comunes. Porque hoy en día, si tú quieres, como usábamos el término hoy, levantar una iglesia, tienes que preocuparte por varias cosas. El templo, los músicos, el pastor y la personería jurídica. Entonces, a veces el pasaje citado es este. Mira lo que dice la palabra. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior y a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces, según este pasaje, muchos tienden a pensar que el llamamiento de la Escritura a la iglesia es que la iglesia debe someterse al Estado, ¿no? Entonces, la pregunta primera que vamos a hacer para responder este asunto fue, ¿los apóstoles hicieron este asunto? O sea, en algún pasaje del libro de Hechos nosotros vemos llegando a Pablo a la ciudad y yendo al tribuno, al esto, para registrar la iglesia de Éfeso. ¿Por qué no lo hicieron? Porque la figura de la personería jurídica salió del derecho romano y ya en la época existía. ¿Sí? No es un asunto nuevo, hermanos. La Escritura nos dice que nosotros debemos someternos al Estado, pero hasta qué punto la iglesia misma tiene que entrar en varias cosas. Lo hizo la iglesia en el primer siglo, lo debemos hacer nosotros. Esas son preguntas muy comunes que llegan a nosotros y que en la práctica tenemos que en algún momento asumirlas, querramos o no, tenemos que tomar el asunto y considerarlo como delante del Señor. Entonces vamos a leer algunos pasajes para ver qué dicen otros pasajes, si lo que Pedro nos lo está diciendo se relaciona a esto o a qué se está refiriendo. Vamos a Mateo 22, verso 17, vamos a sumar pasajes, a ver si lo que Pedro nos está diciendo es lo que muchas veces nosotros sobreentendemos. Porque a veces hay un sentido legítimo de buenos ciudadanos como cristianos de hacer las cosas bien. Entonces los hermanos dicen, no hermanos, que nosotros necesitamos hacer las cosas bien. Entonces vamos a hacerlo legal pero ¿será ese sentido legítimo de hacer las cosas bien, hacer ciertas cosas? Entonces vamos a mirar lo que dice Jesús. Mateo 22, verso 17, dice, le hacen una pregunta a Jesús, dinos pues qué te parece, ¿es lícito dar tributo a César o no? Está hablando de impuestos, los tributos. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y él les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Entonces, cuando Pedro nos dice que nos sometamos a la institución humana, al gobierno, al Estado, que Dios mismo lo creó, nosotros debemos darle al Estado lo que es del Estado y le corresponde al Estado. Cuestiones como impuestos, cuestiones como nuestros deberes como ciudadanos, debemos hacerlo. La Biblia nos llama a pagar impuestos. La Biblia nos habla de someternos al gobierno, a la autoridad, a los alcaldes, a la policía, ¿sí? Pero hay cosas que son de César y también hay cosas que son de Dios, que le corresponden a Dios, ¿sí? Eso es lo que está diciendo Jesús, ¿no? Lo que es de César, démoselo a César. Pero Jesús dice algo que es maravilloso, como dice el pasaje siguiente, que ellos se maravillaron. Pero lo que es de Dios, démoselo a Dios. Nosotros leíamos un pasaje que lo hemos leído como 3 veces en estos días. No lo voy a leer porque yo sé que usted se acuerda. 1 Corintios 1:2. A la iglesia ¿de quién? De Dios, que está en Corinto. ¿La iglesia de quién es? Entonces, ¿a quién debemos sujetar la iglesia? ¿A Dios o a César? Yo creo que me hiciste razonar bíblicamente, ¿no?
Porque si la iglesia es de César, hay que ponerla bajo la cabeza de César. Hay que someterla a César. Pero si la iglesia es de Dios, hay que someterla a Dios. Hechos 20:28, este sí léalo porque no lo hemos leído en estos días. Y esta es la responsabilidad de los obispos o de ancianos. Ellos tienen que velar y vigilar. Y parte de velar y vigilar es tomar decisiones sabias en relación al pueblo que Dios les ha puesto a pastorear. Dice Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. O sea, ellos no tienen que solo cuidar de sí mismos, sino que tienen que cuidar de la iglesia. Para apacentar la iglesia, ¿de quién? Del Señor. La cual Él ganó por su propia sangre. Si la iglesia es de Cristo, la cual Él compró con su sangre, nosotros debemos vigilar para que esa iglesia sea entregada a Cristo mismo. Dice otro pasaje, la cabeza de la mujer es el varón. Y la cabeza del varón es Cristo. Y la cabeza de Cristo es Dios. Está hablando del gobierno de Dios sobre su iglesia. Dios puso a su hijo como cabeza y al varón por cabeza de la mujer. Ahí entre ese asunto de autoridad, ¿dónde queda el gobierno? Ahí no está, porque estamos hablando de un gobierno espiritual. Mire, el asunto es muy serio, hermano. Hay países donde la iglesia se matrimonió con el Estado. ¿Sí? Por ejemplo, nuestro hermano nos contaba, y ya lo sabíamos, en Europa, las iglesias reformadas se volvieron iglesias nacionales. La iglesia luterana volvió a ser la iglesia de Alemania. ¿Saben qué pasa? Cuando el Estado tiene esa unión con la iglesia, ese matrimonio con la iglesia, entonces el Estado paga a los pastores. Y entonces el Estado le dice a los pastores qué tienen que predicar. Entonces la iglesia no recoge ofrendas, sino las ofrendas las recoge el mismo Estado. Entonces, ¿quién es la cabeza de una iglesia así? El gobierno. ¿Y saben que eso es tan peligroso, hermano, cuando la iglesia se somete al Estado y pone al Estado por cabeza de Cristo? ¿Saben qué está pasando en Bolivia en estos días? Se han conocido la noticia, pero mire, antes de que eso pasara, las iglesias que tenían personería jurídica en Bolivia, esto hace algunos años, esto no es reciente, esto es de hace algunos años, tenían que tener pastores certificados, o sea, con título, si no, no podían pastorear. Y como no hay seminarios cristianos en Bolivia, ahí viene quien levantó los seminarios, el gobierno. Entonces los pastores cristianos tenían que ir al seminario del gobierno, recibir una educación, sí, de hombres, y no solo eso, porque el gobierno de Evo es un gobierno que panteísta, adora la naturaleza, la creación. Entonces comienza a enseñar a los pastores que Dios no es un ser creador, sino que todo es Dios. La naturaleza es Dios, la creación es Dios, para que ellos puedan llegar a predicar en la iglesia. Entonces, cuando la iglesia se somete al Estado en asunto que no les corresponde al Estado, la iglesia se está sometiendo a una cabeza que deshonra la cabeza verdadera, que es Cristo. Entonces nosotros debemos pensar cuán beneficioso es para un grupo de cristianos, si se lo manda la palabra, si es bueno, si corresponde a lo que hicieron las iglesias del Nuevo Testamento, estos asuntos. ¿Se acuerdan cuando leíamos en estos días el caso de Usías, el rey? ¿Se acuerdan? Que ya se engrandeció y quiso llegar a la casa de Dios a ofrecer incienso. ¿Qué le dijeron los sacerdotes? No te corresponde, oh Usías. ¿Qué le decimos nosotros a los gobernantes de este mundo? No les corresponde decirnos que debemos predicar.
No les corresponde decirnos en qué debemos usar nuestras ofrendas. No les corresponde decirnos cómo vamos a educar nuestros hijos. Esa autoridad nos la dio Dios a nosotros, aunque tengamos que ser perseguidos por eso, porque así fue la iglesia del primer siglo, hermanos. No les corresponde, hermano. Cristianos, por recibir ciertos beneficios, ponen a la iglesia de Cristo bajo una autoridad que no le corresponde. El ejemplo de Usías es muy claro, y era el rey de Israel, sabio de lo que fuera. Dios apartó levitas, santos para ese oficio. ¿A quiénes apartó Dios para la administración, para la enseñanza y para el servicio en la casa de Dios? A hombres nacidos del Espíritu, santificados, de buen testimonio. ¿Sí? Eso es lo que enseñan las Escrituras. Entonces, si nos sometemos como ciudadanos, pagamos impuestos de nuestras casas, de nuestros negocios, nos sometemos a la policía, no incumplimos las leyes, pero la iglesia es de Dios, hermano, y hay que darle a Dios lo que es de Dios. Mateo 7, verso 6, mira lo que dice este pasaje. Se puede aplicar muy claramente a estos asuntos. Mateo 7, verso 6. Mira lo que dice: no deis lo santo a los perros. ¿Es claro o no es claro, hermanos? Hay cosas que son santas. Hay cosas que este mundo no puede administrar porque este mundo está gobernado por hombres generalmente impíos. Y aunque fueran cristianos como Usías, no le corresponde. La cabeza de la mujer es el varón y la cabeza del varón, por ende la iglesia misma es Cristo. Es poner a una cabeza, es poner la iglesia bajo otra autoridad. Y a veces recibimos beneficios, pero en últimas se sacrifica la libertad cristiana. Porque el día que el gobierno cambia de postura política, ahí cambian los beneficios por las restricciones. ¿Sí? Y no estamos muy lejos de eso. Mire lo que ha pasado en Venezuela, hermanos. Cuando el gobierno cambia su postura política, entonces nosotros diríamos, pero entonces si los hermanos no se someten a la persecución jurídica, no se están sometiendo al Estado y están desobedeciendo a Dios. Entonces las iglesias en Asia, en nuestros días, donde el gobierno es hinduista, que no se pueden someter al gobierno porque los persiguen, entonces no se están sometiendo al Estado. Las iglesias en los países musulmanes, que no se pueden someter al gobierno porque los matan y los persiguen, ¿no se están sometiendo al gobierno? ¿No están obedeciendo a Dios? No, hermano. La iglesia es de Dios. La iglesia es un organismo espiritual y su cabeza está en los cielos como su ciudadanía. Mira lo que dice, el pasaje lo dice bien claro. Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Eso ha pasado, hermano. Lea los libros de nuestros hermanos mártires en Alemania. Lea los libros de nuestros hermanos mártires en China. Lea los libros de nuestros hermanos mártires en el mundo musulmán. Ellos se sometían al gobierno en asuntos como ciudadanos. Pero si el gobierno les prohibía entrar Biblias, en eso no se sometían al gobierno, hermanos. Si el gobierno les prohibía reunirse, en eso no se sometían. Si el gobierno les prohibía educar a sus hijos, en eso no se sometían. ¿Sí? Entonces hay cosas en las que legítimamente podemos someternos a la institución humana. Hay cosas que no le corresponden a César. Y nosotros debemos velar para que la iglesia sea guardada de entrar bajo un yugo que no le corresponde. No os unáis en yugo desigual. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Y eso habla también de esas cosas, hermanos.
No sea que las pisoteen y se vuelvan y los hospedacen. Como les dije, hermano, nosotros hemos tenido que confrontar eso muchas veces en muchos lugares. Hay un buen escrito que escribieron unos hermanos entre nosotros que se llama así. Usted lo puede descargar de Tesoros Cristianos para, si quiere entrar un poquito más en detalle. El folleto se llama Volviendo al modelo bíblico de la iglesia. Y el apéndice, porque son varios capítulos, el último capítulo se llama Acerca de la personería jurídica. Y son unos hermanos de varias iglesias locales que hicieron un documento de las razones de conciencia por qué una iglesia local o por qué nosotros en varios lugares tomamos la decisión de no tener personería jurídica. Usted lo puede leer, es muy bueno. Además, nosotros tenemos un folleto y un video en internet que se llama Como cristianos debemos tener personería jurídica. Ese es escrito por nosotros. Pero algunas de las razones de conciencia que dan los hermanos son estas, y con esto vamos terminando. Dice, y tener personería jurídica implica, además de muchas cosas, adoptar un nombre que nos va a dividir de otros cristianos. Eso nos separa inmediatamente de otros hermanos. Otra cosa, lo que venimos diciendo, deshonra la autoridad de Cristo poniendo la autoridad de la palabra por debajo de la autoridad secular. Entonces ya la autoridad secular nos dice qué debemos hacer con las ofrendas, qué debemos hacer con esto y qué debemos hacer con aquello. Entregamos en manos de los incrédulos algo que le corresponde exclusivamente a los hombres de la iglesia. Nos comprometemos con deberes y privilegios que nos llevan a esperar beneficios del mundo y no de Cristo. Los bienes e inmuebles de los hermanos para el servicio de Dios pasan a ser usurpados por la autoridad secular. Como dicen los hermanos en el documento al final. Nuestro rechazo de la personería jurídica según sus condiciones actuales no es por razones políticas ni de rebelión, ni es dirigido en contra del gobierno secular al cual respetamos, sino porque son razones de fe y de conciencia y el interés de la verdad y de la iglesia gloriosa de Cristo. Le recomiendo que lea el folleto, hermano. Yo hubiera querido leerlo con ustedes acá, pero nos hubiéramos alargado bastante. Pero entonces, la formación, el lugar de cultos y la relación de la iglesia con el Estado. Y cada vez nos vamos metiendo más en problemas, hermano, porque estos temas. Pero era la manera como la iglesia fue edificada. Y acuérdense del modelo bíblico. Ahora pensemos, ¿cómo vamos a edificar nosotros? ¿Cómo vamos a hacer? Yo sé que estos asuntos son para que los examinemos juntos, para que estemos orando y pidiendo sabiduría al Señor. Pero hermano, estos asuntos no los hablamos como alguien que los está viviendo hasta ahora. Nosotros conocemos iglesias de hace 60, 50 años que hoy están en pie, que viven una normalidad de iglesia, una vida sencilla, una vida conforme al modelo de las Escrituras, y no han necesitado esto para prosperar en el reino de Dios. No solo en nuestro continente, en otros continentes, y no solo este siglo. Dios ha venido restaurando su iglesia y llevándola a una gran normalidad. Y nuestro deseo es que Él lo siga haciendo por toda la tierra. Que el Señor edifique su iglesia como Él lo reveló en las Sagradas Escrituras.